Bienvenido a nuestra enseñanza de discipulado. Hoy continuamos con la serie Edad Espiritual, la cual hemos estado recorriendo cómo es que debemos de encontrar o identificarnos y conocer qué tipo o en qué edad estamos ahorita en esta vida cristiana que la Escritura le llama desarrollo para una madurez espiritual, hasta alcanzar pues una estatura que es la de Jesucristo. Entonces hemos estado pues dando como referencia etapas de una vida humana, desde que está en un embrión y hasta que lleguemos a la madurez o a la edad adulta. Pero ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y que Él nos bendiga, Él nos guarde, Él nos dirija en todo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, te ruego, seas tú, Señor, quien bendiga esta reunión, que aquel que está escuchando este mensaje, Señor, reciba de ti como el rocío que cae en la tierra, un manantial, un agua, Padre mío, que lo refresque en todo sentido y le dé dirección, paz y sobre todo entendimiento de las Escrituras. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, entonces hemos estado viendo que este es un desarrollo. Efesios capítulo 13 lo dice y lo explica de esta manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí está hablando que Dios envía ministerios para equipar a la iglesia y para instruirla. ¿Y por qué instruirlas? Para que todos lleguen al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, ¿cuál es la intención de madurar o de pues llegar a una estatura donde no podamos ser engañados, donde no podamos ser sacudidos y donde pues no seamos llevados de un lugar a otro, y eso no permite que el creyente crezca? La intención de un discipulado como el que estoy dando es que nosotros podamos entender que un discipulado ayuda a que nosotros podamos madurar. Y es lo que se le llama madurez espiritual. ¿Por qué? Porque todos tenemos, al nacer, tenemos un propósito. Y así lo dice Jeremías capítulo 1:5, que esto fue la palabra que se le dio a este profeta, donde dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y uno dice, solo Jeremías, porque era algo muy especial. No. La Escritura me hace mención que todos, mire lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Mire, dice, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, lo hermoso de este pasaje es que nos muestra la convicción, la certeza que nosotros realmente toda persona que conoce a Dios, Dios lo quiere usar. Y Dios de alguna manera lo tenía escrito. Dice que hablamos de un libro, lo tenía como destinado para algo. Pero para poder hacer
los propósitos o la voluntad de Dios, el Padre nos dice, te tienes que parecer más a mí. Por eso es que desde el inicio del Génesis, capítulo 1, menciona que cuando Él creó a Adán y Eva, Él dice que Él lo creó a su semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces, imagen es que Él prácticamente les dijo, ustedes están destinados a ser como yo. Y semejanza es que ustedes tienen que desarrollar un proceso hasta alcanzar esa plenitud, ¿verdad? Con el afán de poder nosotros participar de su naturaleza. Y eso lo dijo Pedro en su segunda carta. Él decía de esta manera, mediante, y aquí póngale atención, dice así, mediante el verdadero conocimiento, o sea, aquí le está diciendo que Jesucristo y el Espíritu Santo vienen y le dan al creyente un conocimiento verdadero. ¿De quién? De aquel que nos llamó por su gloria. ¿De quién? De Jesucristo y de excelencia, por medio de las cuales y por medio también de esta unción que tenemos, nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, dice. Segunda Pedro capítulo 1, verso 3 y ahora el 4. A fin de que por ello, o sea, por las promesas, o sea, con esa dirección, con esa, como decirte, por ahí van ustedes, podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, Él dice, ustedes tienen la oportunidad de llegar a ser iguales que esos seres celestes, llamémosles así. Entonces, miren, acuérdense que siempre hay triadas de tres. Entonces, nosotros podemos ser seres terrenales en esta tierra. Pero cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo muera en nosotros, empezamos a ser transformados como seres espirituales. Pero, ¿cuál es la intención? Para que un día podamos estar en su presencia con una transformación de cuerpo por medio de una nueva, llamémosle, un nuevo cuerpo celestial. Seríamos seres celestes, ¿verdad? Y el Padre, para poder enfocarnos, llevarnos a esta, llamémosle, pues dimensión o llamémosle a ese proceso de formación, Él dice, ustedes tienen que tener una meta. Y la meta es llegar a ser como Jesucristo. Pero la Escritura le llama que la meta es un hijo maduro. Llamado en el griego es huios. Eso significa hijo maduro. Y dice pues que el Espíritu Santo nos guía. Él trata de tener comunión con los hijos de Dios y encuentra a los hijos maduros para poderlos guiar. Así lo dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? O sea, aquellos que ya alcanzaron esa plenitud, viven como un hijo que honra a su Padre Celestial. Y versos adelante dicen, mire, este es un agregado que Pablo les escribió en esta carta. Porque el anhelo ardiente de la creación, oiga esto, el anhelo ardiente de la creación, o sea, hasta la creación gime, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que da a entender que todo fue creado para que Dios espera a un pueblo que pueda llegar a alcanzar la madurez espiritual, que pueda llegar a esa estatura del varón perfecto, que pueda llegar a ser ese huíos o poder llegar a ser ese hijo maduro o padre. Entonces, esto es lo que hemos estado repasando, o más bien dicho, estudiando en estos días. Cómo es que Dios habla inclusive de que la persona éramos un embrión en la matriz. De ahí cuando éramos un feto maduro.
cuando éramos recién nacidos. De ahí cuando entra esa etapa de niño, donde al inicio es un niño vulnerable, que tiene una característica de humildad, pero hoy vamos a ver el niño que es confiado, que quiere aprender, que él recibe lo que se le da como una esponja, y eso lo vuelve un niño inocente. Y nosotros, el niño que es recibido por el Padre, tiene un nombre muy especial, Tecnón, como hijo de Dios. Y de ahí, cuando sigue creciendo, llega a ser muchacho. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La semana entrante finalizamos con las etapas de madurez finales, ¿verdad? Entonces, por esta secuencia la vemos pues como que si fuera una figura de un humano. O sea, tan lindo el Padre. Imagínense que Dios viene y te dice, para que vas a entender el proceso de madurez, empieza como que si fueras un niño espiritual. Un niño que tiene sus diferentes etapas hasta llegar a ser un muchacho, es a ser un adulto y hasta llegar a ser pues un padre, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar siempre en esta etapa de niño. ¿Y por qué la Escritura habla mucho acerca de los niños? Bueno, quiero contarle que el alcanzar la madurez espiritual requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho compromiso. Y mi padre conoce eso y sabe que si una persona tiene el anhelo y el deseo de alcanzar, de buscar eso, pues el Padre, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pero, siempre hay un pero. No es así con la mayoría de creyentes. La mayoría de creyentes, obviamente, los afanes de este siglo, los placeres, los deseos, las tribulaciones, las angustias, aflicciones, no permitan. Y el padre de mentira quiere provocar que todo creyente no se desarrolle. Entonces, hay mucha enseñanza acerca de que tenemos que salir de esa etapa de niño. Pero el tener una etapa de niño también tiene sus ventajas. Por ejemplo, su simpleza, su humildad, su confianza. Y el Padre nos habla de esa manera. El ser un niño tiene una ventaja, pero téngalo por seguro que el anhelo de Dios es que nosotros salgamos de eso. Ahí estaba recordando que en estos días me reuní con un amigo, estábamos platicando, tomando una taza de café, y él enseña, él tiene varios grupos, un número de grupos, y él me decía que cuál sería su llamado, cuál será su llamado final. Entonces yo logré entender que si él realmente se consideraba a poder llegar a ser pastor. Entonces yo le dije, mira, de por sí tú ya eres un pastor, porque pastoreas, diriges personas. Entonces él dice, sí, pero los que tengo son muchos que les estoy dando lechita. Entonces yo le digo, por supuesto, los muchos van a ser niños, pero tu obligación es provocar que ellos puedan madurar. Y tal vez de 10 van a ser contados con la mano los que van a salir de esa cueva y poder ser pues llamados para alcanzar esa estatura. Ahora, tal vez el que me está escuchando dirá, ¿y yo a dónde estoy? Si yo soy niño, ¿será que no fui llamado a quedarme como niño? No, usted anhele y desee las cosas mejores. Debemos de anhelar las cosas mejores. Y una de las cosas mejores es poder parecernos a Jesús, llegar a tener esa estatura como la que Él tuvo. Bueno, entonces, siendo esta introducción, vamos a ver con la etapa de niño que nos toca el día de hoy. Y hoy vamos a ver otra etapa, otra palabra griega que se utiliza para niño, que es nepios.
Y hemos visto algunas, ¿verdad? Brefos, nefos, ahorita vemos nepios. Y aunque no parecieran similares, pero son diferentes, porque la escritura le da otra connotación. Por ejemplo, el nepios es aquel niño que, como yo le digo, como la esponja. Yo tengo mi nieta y ya está en aquella etapa en que todo es ¿y por qué? Explícame, ¿por qué es eso? Dime qué es esto y por qué haces lo otro. Me acuerdo que recientemente él vino vino a la iglesia y después cuando estábamos recogiendo la ofrenda y ella empezó, ¿y qué haces con la ofrenda? Y yo me quedé sorprendido sus preguntas, pero igual, ¿verdad? La intención de poder saber, conocer. Y yo le expliqué que este de los puntos para poder sostener a la iglesia y de alguna manera también sostener a la familia pastoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un nepios? Es aquel niño que quiere conocer un poco más. Jesucristo lo dijo así en Mateo 11:25 acerca de los nepios. Y dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, Pablo, inclusive en una de las cartas a los Corintios, él decía que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, pero para el hombre natural, muchas cosas espirituales para él son locura, no las entiende, esto es de locos. Entonces, es para poder recibir por fe la revelación de Jesús en nosotros, la revelación de la salvación, que obviamente es por fe, tenemos que tener un corazón como de nepios, niños que confían lo que se les dice, ¿verdad? Porque aquel sabio, aquel intelectual va a razonar de tal manera muchas cosas que no lo va a comprender y lo va a rechazar, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos ese deseo de Señor, yo quiero recibir, todos debemos de tener ese anhelo de conocer. Por ejemplo, cuando yo platicaba con este amigo que recién le mencioné, tomando esta taza de café, yo miraba en él que agarra su Biblia, pero mira lo que dice la Biblia, y me va de un porción, y me va a otro pasaje, y me va a otro pasaje. Dije, este está totalmente enamorado. Si a alguien le salen por los poros el amor a Jesús, es él. Es como aquel que sigue en su proceso de enamoramiento, que así es como lo deberíamos de tener todos. Pero llega un momento en que esa transformación de esponja se tiene que de convertir en una acción para que ya no solo recibamos, sino demos. Por eso es que el mismo Pablo escribía en 1 Corintios 13:11 de esta manera: cuando yo era nepios, hablaba como nepios, como niño, pensaba como nepios, juzgaba como nepios. Pero ahora que he crecido, ahora que me he dado cuenta que lo que tengo lo puedo dar, más cuando ya fui hombre, ese hombre maduro, dejé lo que era nepios. Entonces, aquí prácticamente él está diciendo, sí, todos tenemos que atravesar ese deseo de conocer, pero para dar. Recibimos para dar. Recibes por gracia y das por gracia. El problema es cuando te quieres quedar como el pichón, solo con la boquita abierta, recibiendo. Recuerdo a un amigo que ya está en la presencia del Señor, que decía, tal como un departamento que hay en el país,
A veces somos solo Jalapa, así se llama el departamento, Jalapa, solo jalar. Debemos de ser como el otro que es Zacapa, sacar. Y ese es el anhelo que debemos, sacar, ¿verdad? Eso es lo hermoso, lo intrigante del Evangelio, que conforme uno más escudriña y uno más conoce, uno se da cuenta que uno está vivo y uno es salvo, porque hay otros que aún no son salvos, que aún están muertos en Cristo y que ellos necesitan de esa, de esa oportunidad de conocer la salvación, así como nosotros lo recibimos. Bueno, entonces, miremos otro nombre que se le da a los niños en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, y esto es nepiazo. Nepiazo es un nombre que se utiliza a un niño, pero en su inocencia. O sea que un niño que no tiene malicia, un niño que realmente no entiende realmente. O sea, puede estar, nosotros podemos ser como niños, conocer las cosas del pecado, pero en esa lucha de transformación, algunos pueden creer que esa vida doble que hay tal vez sea normal, pero hay algunos llegamos a entender que es una lucha, es una batalla y que hay que pelear por ello. Mire cómo dice 1 Corintios 14, 20, dice de esta manera. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. O sea, dice, no seáis nepiazos. O sea, a lo que él está hablando, que a los maduros, más en la manera de pensar, más bien ser niños o nepiazos en la malicia. O sea, el inocente, el problema es que como todo lo recibe, todo lo cree, nunca deja de ser, es que realmente puede ser engañado. Y nosotros, ¿cómo podemos evitar el ser engañados? Lo que dice aquí. Pero en la manera de pensar, sed maduros. O sea, poder tener del Espíritu de Dios, poder cuestionar y poder diferenciar. No dejar de hacer cosas por, llamémosle, por temor de irme al infierno. No se trata de eso. Porque definitivamente el infierno nadie lo quiere, sino porque yo le doy yo logro diferenciar las cosas buenas y las cosas malas y lo que me ayuda a poder crecer o permanecer, ¿verdad? Y un nepiazo, para poder darle dirección a su, llamémosle, inocencia, necesita una dirección, ¿verdad? Y esto es lo que pues el apóstol Juan trata de decirle, le indica a la iglesia, a la carta, cuando él escribe diciéndole, todos deberíamos de tener alguien que nos dirija. ¿Por qué? Porque como nepiazos, pues obviamente en nuestra inocencia podemos dejarnos llevar sin meditar si realmente esto es bueno o es malo. Pero eso puede diferenciarse por una madurez. Pero si mientras que llegamos a esa madurez, lo mejor es tener la identidad con nuestro Padre, sobre todo nuestro Padre Celestial. Mira cómo dice 1 Juan 2, capítulo 13. Dice así. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí, en este pasaje encontramos tres edades distintas. El que es padre, porque él logró conocer inclusive en toda su plenitud al Señor Jesús.
Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. El joven entra en una etapa, que es lo que vamos a ver también, es que empieza a tener sus conflictos. Y por último, os escribo a vosotros nepiasos, hijitos, es la misma palabra griega, porque habéis conocido al Padre. Entonces, aquí prácticamente no es lo mismo que a un padre, que el padre a la altura que ya tiene, conoce toda la dimensión del Señor desde el principio y ha hecho parte en su vida. Pero un hijito necesita ser dirigido. Un niñito necesita ser casi como tomado de la mano. Y lo lindo es si alguien se deja guiar. Si alguien se deja guiar por un padre, ¿verdad? Bueno, para poder prácticamente enlazar todas las etapas de un niño, vamos ahorita a hablar acerca de el término que se utiliza en la escritura. Cuando usted oye en la escritura aparecen y les hablo a vosotros hijos, la palabra hijo, pero en algunos hijos la palabra griega original es teknón, que es hijo inmaduro. Y en otras hay huíos, que es el que estábamos viendo desde el inicio, que es un hijo maduro. Entonces, hay que, como que, es cierto, nosotros tenemos nuestras Biblias en español, pero a aquel que empieza a escudriñar, a separar, a tratar de profundizar, empieza a encontrar a quién le está hablando en esa palabra como hijo, a un huíos o a un tecnón. Entonces, ¿qué es un tecnón? Prácticamente es un hijo inmaduro que tiene un pensamiento como niño. Aquí prácticamente el tecnón es el que envuelve todos los niños, brefos, nepios, nepiazo, ¿verdad? Todos los que hemos estado viendo en toda esta enseñanza. Los tecnones prácticamente son aquellos que están en un proceso para poder llegar a ser huíos. Y donde lo vemos es, por ejemplo, aquí en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 7, dice de esta manera. Mire cómo dice. Antes fuimos tiernos, obviamente. Antes de madurar, pues somos tiernos. Entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios tecnones, a sus hijos que son tiernos, que tienen que llegar a madurar. Y aquí aparece la palabra hijos, pero en el original es tecnones, hijos que les falta a madurez. Y lo complementa que este tipo de hijo, dice en el verso 11, o sea, 4 versos después, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, a sus tecnones, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea que el tecnón tiene que ser, así como vimos con el nepiazo, tiene que ser dirigido, tiene que ser llevado de la mano para que pueda, que él reconozca que su vida así recibe exhortación y consolación inclusive. Exhortar es animar y consolar es, pues, poder ayudar para enderezar, ¿verdad? Es lo que hace el Espíritu Santo, nos envuelve para repararnos o enderezarnos. Y decir, los hijos, ustedes, levántense, pueden ahorita manejar todos tienen que ser levantados para poder hacer un propósito de Dios. Donde aparece también la palabra tecnón es en Juan capítulo 1, versos 12 y 13.
Y ese es un verso muy conocido. Y dice así: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser tecnones de Dios. O sea, todo aquel que conoce a Cristo, obviamente, tiene que comenzar como hijo de Dios a su proceso de formación, su proceso de perfeccionamiento. Y dice después, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. O sea que este verso es hermosísimo, porque aquí entendemos que no es que tú hayas buscado la salvación. No, Dios nos buscó a nosotros. Él nos encontró. Fue voluntad de Dios la que nos alcanzó. Y no fue por una voluntad de sangre. O sea, Dios no, si uno es creyente y mis hijos son creyentes, pues tenga por seguro que esos hijos, porque sean hijos míos, la decisión es de ellos voluntaria para poder aceptar a Jesucristo y ser alcanzados por el Padre. Entonces no es voluntad ni de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino Dios es el que alcanza. Pero dice que a todos les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que el anhelo es que todos podamos alcanzar de ser tecnones a poder llegar a alcanzar una madurez espiritual. Entonces, con este tecnón prácticamente terminamos todas las etapas que vimos como de niño. Y hoy vamos a entrar a una nueva etapa que es la de los jóvenes o muchachos, ¿verdad? Esa etapa, cuando se mira, cuando cambia un niño a ser joven, es ese cambio, ¿verdad? Que inclusive se le llama adolescencia, porque adolece lo que es su etapa de niño y adolece lo que es una etapa de un joven, pues, con un entendimiento maduro, ¿verdad? Entonces, por eso son tan conflictivos. Pero aprendamos hoy un poco más acerca de este muchacho. Hay un muchacho que aparece en la Escritura que realmente en esa etapa de la adolescencia hay como que hay un lado bueno de esa juventud y hay un lado rebelde o malo. Y hoy vamos a ver ambos lados. Dice, por ejemplo, acerca de este muchacho que les quiero mencionar, y es aquel que cuando Jesús retenía las multitudes y dice que vio que tenían hambres, él le ordenó a los discípulos: vayan y compren para darles de comer. Y habían como varios miles de personas. Ellos le dijeron: pero si no tenemos primero ni el dinero, y aunque tuviéramos el dinero, ¿dónde vamos a conseguir el recurso para darles de comer? Entonces, ¿cómo lo resuelven? Entonces dice que uno de los discípulos vio a este muchacho, ¿verdad? Y él dijo: aquí está un muchacho, un paidarión, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Y él todavía dijo: ¿qué es esto para tantos? Pero aquí tenemos una cualidad muy linda. Primero yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, tengo tan presente que yo llevaba mi lonchera. Realmente habían algunos en clase que eran unos bandidos. Yo a veces lo hice, por eso me quedé pensando, pero ya pedí perdón. Y lo que hacíamos era que con algunas otras loncheras, cuando la persona se levantaba al baño o algo así, le abríamos la lonchera a ver qué le habían llegado. Y sacábamos ese pan, y es que el pan de fulano es muy sabroso, ¿verdad? Y lo mismo me hacían a mí, ¿verdad? O sea que de todos modos era un intercambio de comida, pero no voluntariamente. Bueno, imagínense este muchacho, está ahí con su lonchera. Tiene 5 panes y 2, ya tienen varias horas de estar comiendo. La madre le ha dicho:
hijo, aquí tienes tu comida, ahí comes a la hora. Y de repente viene alguien y le dice, ¿nos das de tu comida? Y este muchacho viene y acepta y dice, sí, tómenlo. Si es para el Señor, tómenlo. Y ahí ya sabe el milagro. Obviamente que con esto, pues, dice que pusieron eso en una cesta, el Señor oró y dice que se llenó la cesta de peces y una cesta de panes. Y con eso alimentaron, dieron de comida a todos. Y todavía al final sobraron 12 cestas con este tipo de alimento. Es un milagro sobrenatural, por supuesto. Un milagro creativo, claro. Pero todo comienza porque un paidarión, un muchacho que él decía, tengo mi derecho, esto es mío, estuvo dispuesto a dar, a dar. Y esta es la etapa de cómo nos damos cuenta cuando una persona sale de su etapa de niño, porque está dispuesto a dar de lo que tiene. A un niño, él tiene su dulce o tiene su comidita y dame, no te doy, ¿verdad? Pero este muchacho, el mensaje es que nosotros tenemos que estar dispuestos. Sabemos que ya estamos madurando, sabemos que ya salimos de la etapa de niño, porque de lo que tenemos, damos. Señor, tú me has dado por gracia y por gracia te doy. Tómalo, Padre, tómalo. Eso es un paidarion, un muchacho que da. Pero en ese proceso de cambio, no podemos garantizar que todos estamos totalmente, pues, transformados para dar. No. Por supuesto que hay algunos que tienen sus rebeldías. Y esto es lo que significa paidarión también. Un muchacho que es rebelde o adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué se le llaman adolescentes? Porque adolece. Adolece su inocencia, adolece su confianza de niño, su vulnerabilidad de niño, pero también adolece la madurez de un hombre o un joven maduro. Adolece de eso. Y aquí en Mateo 11:16 habla también de este paidarión, cuando Jesús dice, mas ¿a qué compararé a esta generación? Semejante a los paidariones, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Después dice voces como quien dice, bailemos, dancemos, toquemos, pasémosla bien, hombre. Vivamos porque, hey, ya vieron qué rico, ya somos grandes, ya somos adultos. Entonces él da a entender, ¿cómo dices tú que ya te sientes que eres maduro si aún tienes tus conflictos personales? Aún tienes tus situaciones que te ponen emotiva, que te vuelven muy emocional, bueno, fue lo que dije hace un rato, pero de alguna manera no tienes la madurez para afrontar algunas cosas, ¿verdad? A un muchacho no se le puede decir, lleva ahorita el gobierno de una casa. Por supuesto que hay algunos que cuentan sus historias, que ellos gobernaron su casa de jóvenes, pero esos son 1 entre 10,000, como decía David, ¿verdad? Pero lo normal es pensar que un muchacho que vive en casa está sujeto en casa, pero él ya quisiera tener la independencia de su casa. Y mientras que esté en casa, tiene que aprender a estar sujeto. Y esa es una de las características del paidarión. Tenemos que estar sujetos en todo sentido, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sujetar y someter y decirle, te tengo sujeto. Esa carne que se quiere expresar,
tranquilo, machete, estate en tu vaina. Eso es lo que hace un muchacho que aprende a que tiene que estar sometido. Aleluya. Bueno, con este último verso, Paidarión, hoy damos por finalizado esta etapa del discipulado. La semana entrante finalizamos. No quiero que sientas que, es que eso no me va a ayudar, tal vez no me va, yo creo que nos va a ayudar. Una de las características de la persona que quiere madurez es que trata de aprender. Y yo te animo a que trata de aprender. Siempre. Bueno, ¿y dónde estás? Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi hermano, mi hermana que está del otro lado. Bendícelo. Bendice, Señor, todo lo que emprenda, sus trabajos, sus proyectos. Bendice su familia. Bendice sus ingresos. Pero sobre todo, Señor, bendice su cuerpo. Bendícelo en todo sentido. Desde ya te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Un abrazo.